En la historia de un país, hay historias que dejan una cicatriz imborrable, una herida que se niega a sanar. Esta es una de esas historias. Surgió de los rincones olvidados de Colombia, de sus bulliciosas ciudades y sus aislados paisajes rurales. Un nombre comenzó a circular, primero en susurros, luego en titulares de periódicos y urgentes transmisiones de radio. El nombre pertenecía a un hombre que sería conocido como el monstruo de Colombia. Esta narrativa trajo consigo una ola de miedo colectivo y profunda tristeza, una oscuridad que se asentó sobre la nación y la obligó a mirar un abismo que no sabía que existía. El país estaba lidiando con sus propias y complejas realidades, décadas de conflicto interno, desigualdad social y debilidad institucional habían creado un paisaje fracturado. El público luchaba por comprender la magnitud. ¿Cómo pudo suceder algo de esta magnitud? ¿Quién era este individuo? Estas preguntas resonaron en las calles, en los hogares y en los pasillos del poder. Este ensayo no busca entretener con detalles mórbidos. Su objetivo, explicar los hechos verificados, honrar la memoria de las víctimas y comprender el contexto que permitió la tragedia. Los informes iniciales fueron caóticos y fragmentados. Archivos de noticias de finales de los 90 muestran alarma creciente. Los titulares gritaban sobre niños desaparecidos. Reportes de televisión mostraban a familias afligidas pidiendo respuestas. Las autoridades tardaron en conectar casos repartidos por todo el país. Para el mundo exterior, Luis Alfredo Garavito Cubillos presentaba una serie de caras que no llamaban la atención. Era un vendedor ambulante, era un viajero, un hombre que parecía mezclarse sin problemas con el fondo de varias ciudades y pueblos colombianos. Se movía constantemente, dejando pocos rastros. Su vida transcurrió en la periferia, una existencia transitoria que lo hacía casi invisible para las estructuras formales de la sociedad. Este anonimato fue su herramienta más poderosa. Detrás de esta fachada de normalidad, sin embargo, se escondía una realidad profundamente oscura. Una vida secreta construida sobre la manipulación y el aprovechamiento de la inocencia de los jóvenes y los vulnerables. Su capacidad para parecer inofensivo fue un elemento clave de su método. Sus actividades solo salieron a la luz gracias al minucioso trabajo de las fuerzas del orden, las valientes denuncias de las comunidades locales y las persistentes investigaciones de los periodistas. Los hechos se fueron armando pieza por pieza, como un mosaico de dolor. Garavito a menudo se disfrazaba, a veces de monje, de trabajador de caridad o de persona con discapacidad. Para ganarse la confianza de los niños, en zonas pobres y rurales, les ofrecía pequeños regalos, comida o unos pocos pesos. Estos pequeños gestos eran un señuelo calculado, explotando la pobreza y la falta de oportunidades que definían la vida de sus víctimas. Se aprovechó de un sistema que no estaba atento. La prensa comenzó a destacar patrones preocupantes. Informes de diferentes regiones comenzaron a describir desapariciones similares. Los testimonios de los testigos, aunque a menudo vagos, señalaban a un hombre que encajaba con una descripción general. Las autoridades, impulsadas por la atención de los medios y la presión pública, comenzaron a intensificar su búsqueda de pruebas. Se lanzó un esfuerzo masivo para identificar a las víctimas. Expertos forenses, agentes de policía, líderes comunitarios. Muchas personas trabajaron incansablemente en la investigación. Algunos lograron avances cruciales. Otros cometieron errores críticos que retrasaron el camino hacia la justicia. La investigación sobre la serie de desapariciones fue una maratón larga y agotadora. Exigió una paciencia y unos recursos inmensos de un sistema que ya estaba al límite. Revisar montañas de expedientes polvorientos, escuchar incontables horas de testimonios de testigos, analizar meticulosamente objetos y lugares dispersos por todo el país. El avance se produjo cuando algunas mentes brillantes comenzaron a notar los patrones recurrentes. Vieron una sombría consistencia en los métodos utilizados, los tipos de ubicaciones elegidas, el perfil de las víctimas.
Estos patrones fueron el hilo que conectaría los casos. El punto de inflexión ocurrió a principios de 1999. El descubrimiento de una fosa común cerca de Pereira conmocionó a la nación y galvanizó la investigación. La evidencia forense proporcionó los primeros vínculos concretos. Los investigadores comenzaron a construir un perfil más sólido del sospechoso. Revisaron informes antiguos. Volvieron a entrevistar testigos, ahora con un enfoque más claro. Lenta pero seguramente, la evidencia comenzó a apuntar hacia un hombre, Luis Alfredo Garavito. Su nombre había aparecido en informes menores, pero nunca fue principal hasta que los patrones fueron innegables. El contexto social jugó un papel. Guerrillas, paramilitares y carteles absorbían la atención del Estado, mientras comunidades pobres quedaban desprotegidas. En este ambiente caótico, las desapariciones no se registraban como crisis. Autoridades locales sin fondos y mala coordinación entre agencias. Un equipo de la Fiscalía General centralizó información, creando una base completa. Utilizaron antropología forense para identificar víctimas y causas de muerte. Transformó tragedias desconectadas en una masiva investigación criminal. Con cada evidencia, la red se estrechó alrededor del hombre que se movía como un fantasma. La casa finalmente se estaba cerrando. Pausa. El 22 de abril de 1999, la búsqueda llegó a un momento crucial. Luis Alfredo Garavito fue capturado. Su arresto no fue el clímax dramático, fue casi incidental en Villavicencio. Por un intento de agresión no relacionado, del que inicialmente fue absuelto. Un fiscal vigilante reconoció su rostro de los retratos hablados. Esa fue la clave que abrió el caso. Para muchas familias, una sensación de alivio y el refuerzo de su dolor interminable. Garavito negó todo con serenidad inquietante, pero la evidencia, forense, testigos y mapas de sus movimientos, empezó a quebrar su fachada. Enfrentado a pruebas innegables, comenzó a confesar. Durante varios días, guió a los investigadores a docenas de fosas comunes en todo el país. Sus confesiones frías y desapegadas detallaron su horrible viaje, dejando incluso a los más curtidos conmocionados. La confesión reveló una escala inimaginable. Garavito admitió los asesinatos de 147 niños y adolescentes. Aunque las autoridades creen que el número real es probablemente mucho mayor, posiblemente superando los 300. Sus relatos ayudaron a localizar restos, proporcionando un cierre sombrío a algunas familias. La confesión fue crítica para el proceso judicial, convirtiendo al monstruo de Colombia en una persona real que la nación debía confrontar. La captura y confesión marcaron el final de la persecución, pero el inicio de otro capítulo doloroso. El proceso legal. La detención no trajo de vuelta a las víctimas, no borró el trauma, pero aseguró que el responsable enfrentaría a la justicia. El juicio sería foro para juzgar al hombre y escudriñar a las instituciones que fallaron, con un público que exigía respuestas. La sala del tribunal era donde esperaban encontrarlas. El juicio de Luis Alfredo Garavito fue largo y complicado, bajo intensa mirada mediática nacional e internacional. Los fiscales presentaron la montaña de pruebas, hallazgos forenses, testimonios y las confesiones del acusado. La defensa no refutó los hechos. El Estado buscó una sentencia proporcional a la gravedad. En 1999, Garavito fue declarado culpable y sentenciado a 1.853 años de prisión, aunque en la práctica era simbólico. El Código Penal limitaba la pena máxima efectiva a 40 años, lo que provocó indignación y debate público. Para muchos, el tope se sintió como profunda injusticia frente al inmenso sufrimiento causado. Las sentencias establecen responsabilidad y castigo, pero aquí la pena expuso un defecto percibido del sistema. Posible liberación reducida por confesión y buen comportamiento generó miedo y furia, alimentando debate nacional sobre idoneidad de las leyes. La sociedad siguió cada paso, buscando cierre. La sentencia final dejó sabor amargo. ¿Qué significa la justicia? Aplicación de la ley o demanda moral y ética. Para muchos,
El veredicto quedó como herida abierta y símbolo de un sistema que se quedó corto. Detrás de cada estadística, cada titular y cada documento legal en este caso, hay nombres, hay rostros, hay familias destrozadas por una pérdida inconmensurable. No eran números, eran niños, eran adolescentes, eran hijos, hermanos y amigos. Vidas llenas de potencial, brutalmente truncadas. Sus historias importan. Sus familias cayeron en una pesadilla que ninguna sentencia puede remediar por completo. Su lucha por la verdad se volvió central. Muchas familias empobrecidas libraron batallas solitarias, buscando a sus hijos, colocando volantes, rogando a las autoridades. Exigían la verdad, apoyo y reconocimiento. Su persistencia fue un poderoso acto de amor y desafío. Sin su presión, el alcance total habría quedado oculto. Su lucha continuó tras la captura, memoria y cambio sistémico. Exigieron apoyo psicológico, reparaciones y, sobre todo, que sus seres queridos no fueran olvidados. Sus voces fueron brújula moral. Se llevaron a mi hijo, pero no se llevarán mi voz. Su coraje es testimonio de amor y un llamado a una sociedad más justa. Pausa. El caso no solo expuso a un individuo, le puso un espejo a todo el país. Reveló fallas profundas a múltiples niveles. Hubo errores catastróficos, reportes sin urgencia, mala coordinación regional. Un depredador itinerante operó sin que conectaran los puntos. Se abrió un debate. ¿Qué pudo hacerse diferente y antes? Expertos señalaron pobreza, fragmentación social y normalización de la violencia como caldo de cultivo. Falta de oportunidades, redes de seguridad inadecuadas y ausencia de protección infantil aumentaron la vulnerabilidad. Prevenir requiere cambios profundos, educación, prevención y apoyo directo a familias. Las realidades coexistentes elevan riesgos en zonas rurales y barrios marginales. Ausencia estatal y desesperación económica. Cultura de silencio y de sensibilización tras décadas de conflicto. Urgen redes comunitarias, vigilancia ciudadana y priorizar la seguridad infantil. Pausa. Los medios jugaron un papel crucial y complejo. Amplificaron la historia, conectaron casos, difundieron información y presionaron a las autoridades. Mantener la historia en el ojo público ayudó a la investigación y captura. Pero hubo desafíos éticos. La línea entre informar y el sensacionalismo se cruzó a veces. El enfoque en detalles espantosos y la imagen de monstruo arriesgó convertir la tragedia en espectáculo, revictimizando a las familias. Proteger la dignidad requiere equilibrio que no siempre se logró. ¿Cómo contar violencia extrema sin explotar el dolor? La responsabilidad es inmensa. Prioridad a víctimas y familias. Objetivo, comprensión y empatía. No ventas ni rating. La cobertura forzó un ajuste de cuentas y mostró el poder del periodismo para impulsar cambios y exigir responsabilidades. También advirtió el daño sin brújula ética. Las lecciones siguen vigentes, recordando la responsabilidad al narrar dolor y pérdida. La prioridad son las personas en el centro, las víctimas y sus familiares sobrevivientes. El caso dejó una sombra permanente en la memoria de la nación. Recordar es respeto, no morbo ni sensacionalismo. Mantener viva la memoria de las víctimas y aprender de errores catastróficos es un llamado a la acción. Instituciones y sociedad deben reducir vulnerabilidades y asegurar que el horror no se repita. Las familias exigen reconocimiento, que sus nombres sean pronunciados y sus historias contadas con dignidad. Piden apoyo psicológico, reparaciones y cambios de política para proteger a otros niños. Sus demandas deben ser atendidas. Escucharlas es el primer paso hacia reparación y prevención. Propuestas: reformar procedimientos policiales, mejorar respuesta a desaparecidos, invertir en programas sociales. Sociedad civil y líderes comunitarios son vitales. Esta historia no se trata de un monstruo, se trata de nosotros, nuestra sociedad e instituciones. Nuestra responsabilidad
es proteger a los inocentes, construir respuestas mejores y efectivas. Las víctimas y sus familias merecen verdad, justicia y la seguridad de que aprendimos.